hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Palabra del Señor. Vamos a invitar a nuestro hermano Raudel Durán que nos dirija en este servicio. Y vamos a hacer una pequeña oración. Querido Dios, te damos gracias, Señor. Te pedimos que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, Señor, para ver más allá, Señor, donde tú nos mandas hoy este sermón, que sea de bendición, Señor, que lo pongamos por obra y que comprendamos, Señor, el mensaje. Gracias te damos, te pedimos que unjas a nuestro hermano, que seas tú hablando a través de él, Señor, y que ese mensaje preparemos nuestro corazón para escucharlo, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, gente hermosa. Es una bendición y un privilegio estar acá, ¿verdad? Somos, yo creo que triplemente bendecidos el poder estar en este lugar. Y vamos a seguir alabando a nuestro Dios, que es el propósito por el cual venimos, ¿verdad? Es el día que nos juntamos, el pueblo de Dios, para juntos alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Dios. Así que bienvenidos cada uno de ustedes, ¿verdad? Jóvenes, niños, adolescentes, adultos. Te voy a pedir por favor que me prestes atención tus 5 sentidos acá. Si dejaste cociendo una olla de verduras o los frijoles en la lumbre, no le hace que se quemen. Olvídate de lo que dejaste allá. Y nos vamos a concentrar en esta mañana para escudriñar la Biblia y descubrir qué Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, ¿estamos listos? Querida familia, la duda es una experiencia en la vida de muchas personas. A veces nos encontramos frente a situaciones o creencias que nos resulta difícil aceptar sin pruebas tangibles. Esa sensación de necesitar ver para creer es algo que ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. La duda es algo que a todos nos pasa, ¿verdad? Es una sensación de que necesitamos ver para creer, y eso ha acompañado a la humanidad en toda la historia, desde la creación. A tal punto que muchos no pueden dormir. Viven intranquilos por el temor que Dios no sea real. Y ese mismo temor nos mantiene sin poder dormir a veces con un vacío de dudas, donde la vida la vemos como insignificante, sin propósito, sin existencia después de esta vida, pensar que no hay nada después de esta vida, y por consiguiente no vivimos la vida cuando esas dudas llegan a nuestra vida. Puede ser que hasta cierto punto vivas en la región de la duda en este momento. Sin embargo, es posible también que tu región de la duda esté totalmente en el país de la fe, ¿verdad? Parte de una canción de un grupo americano llamado Jars of Clay, ¿estoy bien? Que en español sería Vasos de Barro. Es un grupo americano. Tienen un canto que se llama Silence, silencio. Y dice algunas frases lo que a veces nosotros quisiéramos decir. Estas frases dicen: ¿me dejaste irrompible? ¿Me dejas congelado? Nunca me he sentido tan frío. Pensé que era silencioso y pensé que me habías abandonado como las ruinas y los desperdicios en una playa de fe vacía. Dice este canto: ¿fue eso verdad? Pues yo tengo una pregunta. ¿Dónde estás?
¿Dónde estás? Es un canto de este grupo americano, después lo buscas, no lo busques ahorita. Jars of Clay, vasos de barro, y el canto se llama Silence, silencio. Familia, algunas veces dudamos de la Biblia, ¿cierto? A veces dudamos porque nuestras oraciones rebotan como el eco en cavernas. Pues llegamos a pensar que si Dios realmente está en control del mundo en que veo a mi alrededor, nos pueden llegar la duda si realmente seré hijo o hija de Dios. Llegamos a pensar, ¿realmente me amará Dios? ¿Será que su espíritu mora dentro de mí? Este tipo de preguntas vienen a nuestra vida y son sensaciones de miedo y duda. Pero esas sensaciones que tenemos a veces, o que tienes ahorita en el presente tú y yo, de miedo y duda, se disipan gracias a una pequeña obra maestra, un manantial de fe que encontramos en las páginas finales del Evangelio de Lucas. El médico que se convirtió en historiador dedicó su último capítulo a contestar cómo responde Cristo cuando dudamos de Él. Hay una respuesta, familia, en la palabra de cómo responde Cristo a nuestras dudas, porque tanto tú como yo hemos dudado o estamos dudando en este momento. Y como te dije, puede ser que esa duda estés en una región, pero estás en el país de la fe. Para comparar, ¿verdad? Que a veces llega a nuestra vida esa pequeña duda. Entonces, vamos a encontrar cómo responde Cristo cuando dudamos de Él. Nos lleva al aposento alto en Jerusalén. Es domingo por la mañana. Después de la crucifixión del viernes, los seguidores de Jesús se habían reunido, pero no para cambiar el mundo, sino para escapar. No como relatores de anécdotas del Evangelio, sino como conejos asustados. Enterraron sus esperanzas en el cuerpo del carpintero. No había agallas ni valor en los rostros barbudos de esos hombres, ni un destello de resolución, ni una pizca de valentía tenían estos hombres. Pero sin embargo, una mirada a los rostros animados de las mujeres, su corazón saltaba de gozo. De acuerdo a Lucas, entraron al lugar precipitadamente como la luz del sol, anunciando que habían visto a Jesús. Te voy a pedir que si vas conmigo, por favor, al libro de Lucas, capítulo 24, vamos a estar ahí. Por alguna razón, unos ángeles, después que van las mujeres al sepulcro, la encuentran vacía, y unos ángeles se le aparecen a las mujeres diciendo que, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Verdad? Por alguna razón Dios escogió a las mujeres para ir a dar el anuncio. Yo no sé por qué. Entonces, Lucas 24, vamos a la lectura del 9 al 11. Dice, al regresar del sepulcro, o sea, las mujeres, ¿verdad? Les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Verso 10. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que las acompañaban. Verso 11. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Interesante, familia. Los que periódicamente dudamos de Cristo, tomemos nota y alentémonos. Los primeros seguidores de Cristo también tenían dudas. Me llama la atención mucho el verso 11, pero a los discípulos el relato que les había contado las mujeres les pareció una tontería, así que no les creyeron. O sea que no te preocupes si tienes dudas, porque también los primeros seguidores de Cristo tuvieron dudas, ¿verdad? Pero Él se rehusó a dejarlos solos con sus preguntas y sus dudas. Jesús no estaba ni muerto ni enterrado, había resucitado. Y ve
a 2 de sus discípulos caminando con dificultad hacia una villa llamada Emaús. Si leemos el verso 13 al 16, sígueme con tu vista, y dice, aquel mismo día, 2 de ellos, de sus discípulos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Si en tu Biblia dice estadios, bueno, en la traducción es 11 kilómetros. Dice el verso 14, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. ¿Pero qué pasó? No lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados, ciegos, ¿verdad? Ahora, para esta tarea no servirían los ángeles. Un emisario no sería suficiente y no se enviaría un ejército con los mejores soldados del cielo. Jesús mismo fue el que vino al rescate. O sea, Jesús se rehusó a dejarlos con sus dudas, ¿verdad? No, los ángeles no servirían para esta tarea, un emisario tampoco sería suficiente, menos un ejército con los mejores soldados del cielo, sino que ¿qué pasó? Jesús mismo fue el que vino al rescate. ¿Y cómo reforzó la fe de los discípulos? Está interesante la historia. ¿Cómo reforzó Jesús la fe de los discípulos? Porque no creían lo que había acontecido. Leímos, ¿verdad? 1000 cosas esperaban su orden. Jesús, él había marcado la crucifixión del viernes con un terremoto y un eclipse solar. El Evangelio de Mateo revela que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Eso relata Mateo, de lo que aconteció cuando Jesús resucitó. Y Cristo pudo haber llamado a alguno de ellos para que hablaran con los discípulos que iban a Emaús, ¿verdad? Qué bonito hubiera sido que uno de esos que resucitaron los hubiera mandado Cristo para que les hablara a los 2 que iban camino a Emaús, ¿verdad? O les había podido hacer un recorrido turístico por la tumba vacía. O tal vez en realidad hasta había podido haber hecho que las piedras hablaran, o que una higuera bailara dando volteretas, algo así pudiera haber hecho Cristo. Pero no hizo nada de eso. ¿Qué hizo Jesús? Si leemos el verso 27, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Mira qué bonito lo que hace Jesús. Él mismo se rehusó a dejarlos con sus dudas, va con ellos y les empieza a relatar todo lo que hablaron los profetas y lo que se refería a él en las escrituras. Qué interesante, ¿no? Cristo dictó una clase bíblica. Llevó a los 2 de camino a Emaús a través de un curso de estudio del Antiguo Testamento. Tal vez desde los escritos de Moisés, Génesis, hasta Deuteronomio incluido. El mensaje tal vez de Isaías, Amos y otros. Hizo del camino a Emaús un estudio cronológico, pausado para describir tal vez el acontecimiento del rugiente mar rojo, quizá las paredes de Jericó derrumbándose, quizá les habló del rey David tropezando. Bueno, él les citó las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora nos podemos imaginar, familia, Cristo citando Isaías 53. ¿Cómo sonaría? Sonaría de esta manera. Imagínate a Jesús hablando con los 2 que van a Emaús. Y le está citando Isaías 53. Sonaría así: fui herido por sus rebeliones, molido por sus pecados. Fui castigado para que ustedes tuvieran paz. ¿O qué tal Isaías 28? Yo he puesto en Jerusalén un fundamento por piedra. Es una piedra firme, probada y preciosa, angular, sobre la cual se puede construir. Hizo una pausa y les hizo un guiño a los alumnos de Emaús cuando les estaba comentando esto. Estamos imaginando, ¿no? Y luego les dijo: yo soy la piedra que describió Isaías.
No sabemos sus palabras realmente, pero sí sabemos el impacto que tuvieron. Esos dos discípulos que iban camino a Emaús, dijeron cómo se sentían. Ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros. ¡Wow! Ya para estas alturas, los tres habían pasado hacia el noroeste y habían salido de las rocosas colinas a un perfumado valle con una arboleda de olivos. Deliciosos árboles frutales se encontraban ahí. El dolor y la sangre derramada en Jerusalén se encontraban a su espalda, olvidados en la conversación. Y esa caminata de 11 kilómetros se sintió como un paseo de media hora. El tiempo pasaba con demasiada rapidez y los discípulos querían escuchar más a ese hombre que todavía no habían reconocido quién era. Y en el verso 28 al 31 dice, al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, querían escuchar más a ese hombre. Quédate con nosotros que está atardeciendo, pronto se hará noche. Bueno, y de aquí se inspiraron para cantar un canto llamado Divino Compañero, que tiene tremenda letra ese canto, ¿no? Entonces Jesús ellos le dicen, quédate con nosotros que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. El verso 30 dice, luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Verso 31, entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Hasta entonces fue cuando reconocieron quién era ese hombre que caminaba con ellos. Pero ¿qué pasó? Él desapareció. Se fue. Jesús les enseñó la palabra y partió el pan. Pero luego, como la neblina en una mañana de julio, desapareció. Los hombres de Emaús no estaban lejos. Los dos dejaron el pan partido, tomaron sus sueños rotos, se apresuraron a ir a Jerusalén, a regresar. Y entraron de golpe a donde estaban los apóstoles. Les contaron acerca de su descubrimiento. Pero justamente cuando les estaban contando de su descubrimiento, Jesús nuevamente los interrumpe y es eclipsado por su presencia nuevamente. ¿Sí? El verso 36 y 38, si leemos, dice, ¿todavía estaban ellos hablando acerca de esto? O sea, ¿me sigues en la historia? Están allá los dos discípulos que fueron acompañados por el maestro y que lo reconocieron cuando llegaron allá, pero ellos dejaron pronto el pan y corrieron, se regresaron a Jerusalén para avisarle a los demás lo que había acontecido, ¿verdad? Entonces todavía estaban ellos hablando, los discípulos, en el verso 36, acerca de lo que estaba aconteciendo cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Verso 36 de Lucas 24, no te pierdas. Y el verso 37 dice, aterrorizados creyeron que veía un espíritu, un fantasma. Verso 38, y les hace la pregunta Jesús, ¿por qué se asustan tanto? Preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Wow. Familia, este verso 38 nos describe cómo se encontraban los discípulos en ese momento, entre el miedo y la duda. Miedo, porque dice el verso 37, creyeron que veían un espíritu, un fantasma. Y dice y sigue diciendo, ¿por qué les vienen dudas? Y los discípulos estuvieron en ese momento entre el miedo y la duda, a tal grado de que pensaron que quien había llegado era un fantasma. Y es eso en lo que a veces tú y yo nos encontramos. Miedo a que Dios sea real. Miedo a que Dios esté realmente en control de todo. Lo hemos experimentado, familia. Y las preguntas que vienen a nuestra vida, esas preguntas que dice el canto de Jars of Clay, pensé que eras silencioso, pensé que me habías abandonado. En ese momento de la vida cuando nos encontramos con dudas,
por algunas aflicciones, por pruebas, por enfermedades, por despidos de familiares queridos, por un fin de cosas que pasamos en la vida, tú y yo nos encontramos como esos discípulos, entre el miedo y la duda. Así se encontraron ellos también. Las dudas que no tienen respuesta producen discípulos inseguros. No nos debe sorprender que Cristo haga de nuestras dudas su preocupación más alta. Jesús se preocupa, familia, por tus dudas, por tus miedos. Jesús se preocupa. Dice el verso 39 al 43, si seguimos leyendo, Jesús responde así a las dudas de los discípulos y les dice en el verso 39, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Verso 40, dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y el asombro de cómo estaban los discípulos, él todavía les pregunta, ¿tienen algo para comer? El verso 42 dice, le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los discípulos no sabían si arrodillarse, adorar o darse vuelta y salir corriendo. Algunos decidieron que el momento era demasiado bueno para ser verdad y llamaron a Jesús, como dijimos, fantasma. Cristo se había podido haber ofendido, pero no, familia. Jesús, que es muy paciente con los que dudan, ¿sabes lo que hizo? Extendió primero una mano, luego la otra. Leímos, entonces les hizo la invitación, palpad, y les pidió comida, y entre bocados de pez asado, inició la segunda lección bíblica. Ahí mismo, en ese encuentro, ahí con ellos, con los discípulos. Dice el verso 44, leímos que cuando todavía estaba, les dijo Jesús, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. O sea que nuevamente les da un curso bíblico ahí, en la reunión esa. Después que ellos estaban contentos de que descubrieron que era Jesús, ¿verdad? Y en una traducción dice este verso 45, dice, entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que pudieran entenderla. Que es comparado con lo que dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ya Jesús ahí les sigue dando un curso bíblico. Ahora, préstame tu atención, familia. Aquí encontramos un patrón, un molde, una guía, ¿verdad? A través de esta historia. Número 1, vamos a resumir la historia de Lucas 24. Jesús ve a dos hombres caminando pesadamente hacia Emaús. Parecía que recién habían enterrado a su mejor amigo. Cristo los alcanzó o se transportó a ellos, no sabemos, a lo mejor se transportó, ¿verdad? Él tenía el poder. Él habla del tema del huerto del Edén junto con ellos, del libro de Génesis, y lo que sigue es que comen juntos. Los hombres sienten el calor en el corazón y sus ojos son abiertos. Punto número 1, este que leímos, estamos resumiendo. El punto número 2, Jesús les hace una visita a los cobardes leones en el aposento alto. Notemos que no llega como Superman, ¿verdad? Volando por el cielo o así como este Terminator, ¿no? No. Llegó con una visita cara a cara, en el cual les dice que toquen sus heridas. Se sirve la comida, se enseña la Biblia y los discípulos hallan valor. Sus dudas son disipadas. Ahí encuentran valor los discípulos. Y nosotros, familia, descubrimos qué es lo que quiere Cristo que hagamos con nuestras dudas. En esta historia
encontramos estos dos patrones, estas dos guías, ¿verdad? En esta historia. El segundo dice que él cuando sirve la comida les enseña la Biblia. Los discípulos hallan valor porque Jesús mismo les dice, palpad, tocad mis manos, mis pies. Y su respuesta, familia, que tiene Cristo para nosotros con nuestras dudas, es toca mi cuerpo y medita en mi historia. Esa es la respuesta para tus dudas y para tus miedos. Toca mi cuerpo y medita en mi historia. ¿Y sabes qué? Todavía podemos tocar el cuerpo de Cristo. Y tú me dirás, pero Raudel, eso pasó hace más de 2000 años. Es imposible tocar el cuerpo de Cristo físico en estos días. Te tengo una buena noticia. Todavía podemos tocar el cuerpo de Cristo. ¿Y sabes cómo? Cuando nos relacionamos con la iglesia, hacemos eso. Te voy a pedir que si leemos Efesios 1:23. Efesios 1:23. Anota las citas, ¿verdad? O ve conmigo a Efesios 1:23. Dice la palabra de Dios en el verso 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y dice el verso 23, ¿qué dice? La cual es su cuerpo. Tu atención acá, familia. La iglesia, de acuerdo a Efesios 1:23, dice que tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Así que, familia, lo que hace Cristo con nuestras dudas, vamos a disiparlas, nuestros miedos y dudas, reunirnos con el grupo de Dios. Venir a la iglesia, reunirnos. ¿Sí? Es de la manera de que podemos tocar el cuerpo de Cristo. ¿Por medio de qué? De la iglesia que dice Efesios 1:23 que es su cuerpo. Y yo quiero hablar un poquito del discípulo gemelo. Yo apenas me enteré no hace mucho que había un discípulo dentro de los 12 con Jesús que era gemelo, mellizo. Tomás, llamado Dídimo. Y Tomás tiene sus dudas y preguntas como tú y yo las tenemos a veces. Y quiero ir un poquito atrás para hablar de Tomás. Y él hace una pregunta que quizá nosotros también hubiéramos hecho en ese momento, pero que quizá no nos hubiéramos atrevido, como tampoco se atrevió ninguno de los apóstoles, a hacer aquella pregunta famosa en Juan 14:5. Si quieres ir conmigo ahí. Desde el verso 1 del capítulo 14 de Juan, Jesús está hablando. Y dice el verso 4, y sabes a dónde voy y sabes el camino, les dice Jesús. Y Tomás se atrevió a hacer la pregunta que los otros también tenían de seguro en la mente. Y esa pregunta que también tú y yo a veces tenemos. El verso 5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y uno tiene ganas de decirle a Tomás, gracias Tomás, porque todos estamos igual de perdidos que tú. Pero fuiste el único valiente en preguntar, así que las dudas son buenas a veces cuando tienes preguntas porque Dios te las va a responder, tocando el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Y el Señor le responde con una frase de las más conocidas del Evangelio en el verso 6. Y le dice Jesús, ¿yo soy un camino? Yo soy el camino. ¿Yo soy alguna verdad? No, solo hay una verdad, familia. Y esa verdad es Cristo.
Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así es de que si queremos ir a Dios, familia, primero tenemos que ir a Cristo, ¿verdad? El Señor le responde con esta frase de las más conocidas del Evangelio. Y gracias a la pregunta de Tomás, Jesús se reveló como el camino, la verdad y la vida. Y ya más adelante en la escena en la que Jesús es resucitado, se apareció a los apóstoles. Y Tomás no estaba con ellos. Era el único que faltaba. ¿Y por qué no estaba Tomás? ¿Fue una casualidad? No lo sabemos. Probablemente es que Tomás, después de haber visto a Cristo en la cruz, no solamente había sufrido como los demás, sino que se encontraba alejado del grupo y sumido en una particular desesperanza. Tal vez. No encontramos a Tomás en el evento de la resurrección, cuando Jesús es levantado de la muerte. Y eso lo encontramos en Juan, en el capítulo 20, en el verso 24 al 25. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús ya había resucitado. Jesús va con ellos, pero no estaba Tomás. Y el verso 25 le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, tremendo Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tremendo este Tomás, ¿verdad? Y luego el verso 26, pasaron 8 días después de eso. Los discípulos no se fueron, se mantuvieron unidos, tal vez esperando a Tomás. Ya lo conocían, cómo era de dudoso. Y se quedaron 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Regresó Tomás. Llegó Jesús y estando a las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y se dirigió especialmente a Tomás, como se dirige a nosotros en esta mañana y con nuestras dudas y miedos. Y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Verso 28, ¿cuál fue la reacción de Tomás? Respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Wow, tremendo el Tomás, ¿no? ¿Cómo fue que Tomás llegó a creer de nuevo? Tocando el cuerpo de Cristo. Tú y yo podemos creer de muchas maneras, pero una en especial es reunirte con el pueblo de Dios y estudiar la historia de Cristo, que la encuentras de Génesis hasta Apocalipsis. Fue de la manera que Tomás llegó a creer de nuevo, tocando el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo estamos aprendiendo que es la iglesia. Las preguntas pueden convertirnos en ermitaños. Nuestras dudas y miedos nos pueden convertir en ermitaños, llevándonos a esconder. Pero la cueva no tiene respuestas, familia. Muchas veces que cuando vienen a nuestra vida las dudas, los miedos, preferimos no venir a la iglesia y nos escondemos allá en la casa. ¿Y sabes qué? Allá no tienes respuestas. No vamos a encontrar nada para que alivie esas dudas y esos miedos. Cristo imparte valor a través de la comunidad. Disipa las dudas a través de la confraternidad entre hermanos.
Y Él nunca deposita todo el conocimiento en una persona, sino que distribuye las piezas, el rompecabezas entre muchos. Cuando confraternizamos, nos unimos, confesamos, oramos y Cristo nos habla. Mire qué importante es la iglesia, familia. ¿Sí? Y Él nunca deposita todo el conocimiento en una sola persona. Y esta iglesia es bendecida porque tiene varios predicadores. Y cada sábado hay un tema diferente para tener ese contacto con Cristo. Para que alejes tus dudas y tus miedos. Para lo que la vida te trata, aquí encontramos ese contacto con Cristo nuestro Señor. Cristo nos habla, familia, cuando estamos acá reunidos. A través del predicador, a través de un canto, a través de la historia de los niños y a través de cualquier cosa que se haga aquí. La unidad de los discípulos nos enseña que ellos permanecieron juntos. Aun cuando su esperanza había sido devastada, todavía estaban agrupados en comunidad en la que compartían sus creencias. Sí, se asustaron como conejos, ellos se escondieron cuando Cristo resucita, pero tuvieron un común denominador, se mantuvieron juntos, unidos. Se mantuvieron hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido con la historia de Cristo. ¿No es esta una figura de la iglesia? Compartiendo notas, intercambiando ideas, reflexionando sobre las posibilidades, levantando los espíritus. Y quiero compartirte un detalle. Cuando venimos a la iglesia, cuando vienes a la iglesia, no esperes encontrar gente perfecta aquí. Porque te tengo una noticia, te vas a desilusionar. Porque ni Sergio, ni Efrén, ni todos los que estamos aquí, las mujeres, menos quien te habla, para nada es perfecto. Y me atrevo a decir que ni el pastor. ¿Por qué? Porque tenemos luchas, pruebas, aflicciones, cada uno en diferente forma. Y si tú vienes a este lugar a tener un contacto con Cristo, creyendo que aquí se reúnen los santos para adorar a un Dios perfecto, te equivocas, el perfecto es Dios. ¿Sí? Me llama mucho la atención aquellos que conocimos a Cristo después de años. Y yo comentaba con un hermano, no recuerdo quién, que antes de conocer a Cristo, aguantábamos todo. ¿Sí? Nos ofendían, aguantábamos la carrilla, el bullying, cualquier cosa. Y cuando venimos a Cristo, no sé por qué nos volvemos de cristal. Y válgame Dios que aquí no me salude el hermano o la hermanita porque ya me ofendí. No sabemos cómo llegamos cada uno de los que estamos aquí a este lugar. Solo Dios sabe las luchas, las pruebas, las aflicciones que enfrentamos. Pero siéntete privilegiado, joven, adulto, niño, de estar en este lugar, de llegar por tus propios pies, de recibir un mensaje, de alabar a Dios Todopoderoso. Porque día con día, sábado con sábado, Dios nos sigue puliendo, sigue trabajando en nosotros. En algunos tarda más, en algunos es rápido. Pero es como algunos enfermos en los hospitales, ¿verdad? Algunos van por unas pequeñas heridas y sanan rápido y se van para la casa. Otros no, otros necesitan quedarse ahí días, meses. Pero nosotros tenemos una enfermedad espiritual que necesitamos de Cristo cada día. Y nos va sanando, nos va curando. Tienes un mal vocabulario, sigue viniendo. ¿Estás enojado con alguien? Sigue viniendo. Cristo, aquí tienes el contacto con Cristo, la iglesia. Ya para ir terminando. La terapia de Dios para los que dudan es su propia palabra. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo oro para que tus dudas, tus miedos que tienes, joven, acerca de qué va a pasar con esto que se está, no sé, escuchando,
Aprendíamos en la lección de los niños, no te llenes de cosas que te pueden ensuciar, que pueden perder tu fe. Dios te ama. Grábate eso en la mente. ¿Me aguantas ahí unos minutos parado? ¿Tienes hambre? Nos aguantamos unos minutos más y vamos a comer. Quiero terminar con esta historia. Es el modo que un escritor explicó la existencia de Dios. La mejor explicación de la existencia de Dios. Ya nos vamos, pero préstame tu atención 2 minutos. Había en el vientre de una madre 2 bebés. Uno le preguntó al otro, ¿crees en la vida después del parto? El otro respondió, por supuesto, tiene que haber algo después del parto. Tal vez estemos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Tonterías, dijo el primero. ¿Qué clase de vida sería esta? En el segundo dijo, no lo sé, pero habrá más luz que aquí. Tal vez podamos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. El primero dijo, eso es absurdo. El cordón umbilical nos proporciona nutrición y todo lo que necesitamos. El cordón umbilical es muy corto. La vida después del parto está fuera de discusión. No existe. Pero el segundo insistió. Bueno, supongo que hay algo y tal vez sea diferente de lo que es aquí. Tal vez ya no necesitemos este tubo físico. El primero cuestionó, tonterías. Además, si realmente hay vida después del parto, entonces ¿por qué nadie ha vuelto de ahí? Bueno, no sé, dijo el segundo, pero seguramente encontraremos a mamá y ella nos cuidará. El primero respondió, ¿mamá? ¿Realmente crees en mamá? Eso es ridículo. Y si mamá existe, entonces ¿dónde está ahora? El segundo dijo, ella está a nuestro alrededor. Estamos rodeados por ella. Somos de ella. Vivimos en ella. Y sin ella este mundo no sería y no podría existir. El primero dijo, bueno, no puedo verla, así que es lógico que no exista. Y el segundo le contestó, a veces cuando estás en silencio y te concentras y realmente escuchas, podrás entender su presencia y escuchar su voz amorosa. A veces las carreras de este mundo, el pronto al trabajo, el pronto a la escuela, el quehacer, y no tenemos tiempo para un poquito meditar y reflexionar en Dios, cuando Él está ahí todo el tiempo. Y Él es real, familia. Es real. Y ese Dios real quiere tener una relación contigo y conmigo. Y lo interesante es que te acepta y me acepta tal como somos. Dios no busca a los perfectos. Él perfecciona a los llamados. Y yo siempre este verso a mí interesante cuando vienen las dudas y los miedos, y luego me acuerdo, Dios te escogió a ti. Dios te ha escogido a ti, joven, niño, adolescente, adulto. Y somos bendecidos y privilegiados de poder llevar las buenas nuevas a otras personas. Ese es simplemente el llamado. Y a invitarlos a que tengan una cercanía con Cristo. Y para que igual que tú y yo, como en esta mañana, tarde hemos disipado nuestros miedos y nuestras dudas, tocando el cuerpo de Cristo, viniendo a la iglesia, así podamos decirle a alguien más, hey, te invito a tocar el cuerpo de Cristo. A estudiar su historia para que tu vida tenga un propósito y significancia. Querida familia, oremos. Padre, gracias en esta tarde por tu presencia. Hemos alabado, hemos estudiado tu palabra. Yo te ruego por cada persona que ha llegado a este lugar, que seamos llenos de tu presencia. Que tu Santo Espíritu obre en nuestro corazón y nuestra mente. Que cuando vengan a nuestra vida o estemos pasando en este momento por dudas y miedos, simplemente tengamos un contacto con el cuerpo de Cristo que es la iglesia y con la historia que ahí se cuenta. No son fábulas. A veces nos dicen, ¿tú crees en un Dios que hizo que
¿Un pez grande se comiera a Jonás? ¿Crees tú en un Dios donde las serpientes hablan? ¿Y qué importa si te llaman loco? Pero loco para Dios. Dios, despídenos de este lugar nunca de tu presencia. Y a donde quiera que vayamos, pedimos que tú seas con nosotros, con cada familia. Que el amor, la gracia y la misericordia sean con cada uno de los que estamos aquí. Oramos y te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga, familia querida.